Ya, entonces, bueno, les doy la bienvenida a esta nueva clase de innovación y emprendimiento. Ya habiendo cerrado marketing y la primera etapa de estrategia interna organizacional, ahora vamos a conversar sobre la segunda etapa de estrategia y ya desde la siguiente clase vamos a hablar de temas ya propiamente de innovación, como pitch, design thinking, business model canvas, entre otras metodologías. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a hablar em, del análisis industrial y organizacional. Entonces, cuando analizamos el entorno de una organización, de una empresa, esto por supuesto también se puede aplicar a ONGs, empresas sin fines de lucro, lo que ustedes quieran. Em, el ambiente que está en torno a ella se divide en el macroentorno y el microentorno, donde el macroentorno en general utiliza un análisis llamado PEST, PESTLE, SEPTER, o cualquier otra forma de conjugar esta serie de sílabas, em, pero que engloban a gran escala temas que van a ser políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales, culturales, etcétera. ¿Ya? Son como toda la gran estructura que puede haber en torno a una organización desde, por ejemplo, en la visión del país, de la región en la que está, etcétera. Em, Entonces, ¿cuándo se usa en general este análisis? Que acá le ponen PESTLE en vez de PEST. Es cuando está empezando con un nuevo producto o servicio, cuando se está entrando a una nueva región o país. Por ejemplo, si ustedes en su organización van a comprar en una empresa que esté una startup y quieren, no sé, pues, incluirla, así como en Merge and Acquisition, o cualquier tipo de estructura estratégica de gran medida como esa, con nuevas rutas al mercado, como lo que estuvo haciendo, no sé, Fintual hace poquito, que estuvo entrando en México, etcétera. ¿Ya? O sea, ustedes, si están considerando ya como parte del equipo estratégico, tienen que incluir estas características, ¿ya? Entre las que la parte legal van a tener que ver con políticas de regulación o desregulación, el impacto medioambiental, el cambio en un estilo de gobierno, si van a ser temas económicos, nos importa cómo está funcionando la economía. Por ejemplo, el tema de la inflación es extremadamente relevante hoy día en esta época, en la tasa de crecimiento, las tasas de cambio monetario. No sé, por ejemplo, el dólar ha subido casi 200 pesos en un mes y medio, una cosa así, aberrante. Entonces, si ustedes van a hacer integración de productos internacionales, eso les pega enormemente, ¿verdad? En cómo están los cambios culturales, sociales, políticos, ambientales. Por ejemplo, si ustedes, no sé, trabajaran en la región de la Araucanía, sería tremendamente relevante lo que está pasando con la macrozona sur, em, bueno, con los cortes de caminos, con todas esas cosas, ¿no? Em, el tema medioambiental. em, si ustedes, por ejemplo, son una cárnica, es tremendamente importante la influencia que tiene la carne en temas medioambientales, por la huella de carbono que tiene. Entonces, eso por supuesto que también influye en consecuencia en las políticas que puedan tomar los países para gestionar ese tema. Entonces pueden incluir impuestos, menor consumo por parte de la población, si la población está más, es más sensible a ese tema, y así sucesivamente. Y, por supuesto, los cambios tecnológicos, donde la inteligencia artificial y la industria 4.0 está cambiando cómo entendemos la ingeniería en todos los niveles, ¿verdad? Desde la analítica de datos hasta la robótica propiamente tal. No solo la robótica de procesos, sino que la robótica industrial. Entonces, todos estos análisis se hacen a gran escala y lo que uno tiene que preguntarse es cuáles son los factores claves en todos estos grandes temas, tecnológico, cultural, económico, político, legal, ambiental, y lo que a ustedes se les ocurra. Acá le puse SEPTER para que se den cuenta que en realidad todas las conjugaciones de estas letras es lo que, si ustedes lo buscan así, van a encontrar temas similares.
¿Y cómo se hace? ¿Cómo se construye esta matriz PEST, PESTLE, etcétera? Se va a tomar los distintos factores y se les va a asignar un nivel de impacto y luego se les va a asignar un factor de, o sea, un puntaje de importancia. Entonces, a lo mejor para mí, qué sé yo, un cambio en la, si yo soy, no sé, una industria, soy una empresa de producción de carne, a lo mejor es tremendamente impactante que existan más alternativas vegetarianas. Sin embargo, mi público no cambia ostensiblemente, entonces la importancia del factor es muy menor, ¿ya? Entonces eso significa que aunque sea, qué sé yo, de impacto -4, pero como es tan menor, le vamos a poner un 1 de importancia de factor, va a quedar en -4 puntos en total, porque se multiplica el impacto por la importancia. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se arma una tormenta de ideas en el equipo estratégico, se identifican los problemas potenciales, se valorizan, se evalúa la probabilidad de ocurrencia. Claro que caiga un cometa puede ser un -5 y es tremendamente importante, pero la probabilidad de ocurrencia es tan baja que me da lo mismo. Y se consideran las consecuencias. Entonces así se hace esta estructura, donde vamos a poder decir si es que algo es amenazante, es neutro, es irrelevante, es una gran oportunidad, etc. Entonces, y se arma así como matriz. Podemos asignarle entonces los puntajes y los vamos ubicando en nuestro diagrama. ¿Ya? Eso pasa con el macroentorno, que es este análisis externo. Luego el microentorno es un estudio que se hace para la, ¿cómo se llama? La propia industria en la que está participando la empresa. Donde la industria se va a entender como un grupo de empresas que tiene atributos comunes, ¿ya? Los ejemplos van a ser las industrias de las telco, de las clínicas, de las automóviles, de la línea blanca, etc. Existen varias herramientas para analizar el microentorno, pero nosotros vamos a conversar sobre el modelo de las 5 fuerzas de Porter. ¿Cuál es el modelo de las 5 fuerzas? Es una combinación de 5 fuerzas que según Michael Porter, si nosotros les asignamos su nivel y armamos estrategias en torno a ellas, podemos entender el comportamiento de la competencia en una industria. ¿Cuáles son estas 5 fuerzas? La amenaza de nuevos entrantes, el poder de negociación que puedan o no tener los proveedores, el poder de negociación que puedan tener o no los clientes, los productos sustitutos y la rivalidad de la propia industria. ¿Ya? Entonces, la rivalidad de la propia industria generalmente es la fuerza más poderosa de las 5. Y si nosotros queremos saber si en una industria la rivalidad es fuerte, tenemos que revisar cómo actúan los competidores. Entonces, si vemos, por ejemplo, que se dedican a bajar mucho los precios, a gastar mucho en marketing, en añadir características que llamen la atención, etcétera, podríamos probablemente entender que es una industria con una fuerza de competencia fuerte. Y a la inversa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería la industria de las telco en este sentido? La rivalidad de los competidores, ¿es fuerte o es débil? ¿De qué industria, profe? Que no se escucha bien. De las telco. Profesor, yo no sé qué, cuáles son las telcos. Son perdón, las telecomunicaciones, la industria de las telecomunicaciones. WOM, qué sé yo, Entel, Movistar. Yo creo que están influenciadas por un marketing muy alto, o sea, todo el día salen publicidad y aparte llaman a los clientes, los van a buscar. Eso significa entonces que la rivalidad de la industria es una fuerza fuerte o es débil en esa industria. Una fuerte rivalidad. Es una fuerza fuerte, ¿ya? La de la rivalidad. ¿Se entiende bien entonces?
Denme un ejemplo de una industria en la que la rivalidad sea débil. Igual está difícil porque todos intentan competir así. No siempre es así. Estoy intentando pensar en una industria que no sea tan competitiva, porque creo que igual está ligado como a la competitividad que hay, ¿no? Claro, claro que sí. ¿No les suena alguna industria en la que hayan sido castigados La- los ah, integrantes por hacerse muy amigos? puede ser la industria eléctrica o estos como monopolios controlados. Ese es un buen ejemplo, claro, porque no, la fuerza no es fuerte, porque en realidad es un monopolio, claro. Otro ejemplo habrían sido la industria de los pollos, de los confort, de las farmacéuticas, ¿me entienden? Que no hay una Claro, verdadera competencia porque son todos amigos. claro. Entonces, eso. La siguiente fuerza es la posibilidad de entrada de nuevos competidores. ¿Ya? Por supuesto que que la existencia de esta posibilidad lo hace más complicado. A ver, hola, profe, es que con el ejemplo que le damos en clase me confundí. Con el ejemplo del software versus el Excel, que algunos estaban en contra y otros a favor. Eh, Profe, eso era lo del principio que le estaba preguntando, de la ley de difusión. Es lo ya, que la Fernanda estaba confundida con el ejemplo que usted dio en clase, creo, porque creo que en el ejemplo como de un software, eh, creo que como que el ejemplo iba como enfocado a los inversionistas, creo. Pero era como del tema anterior, que lo había mandado la Fernanda hace rato. sí, no, no, sí, ya lo vi. Ya, pero entonces estamos claros hasta ahora, Fernanda. Sí, ya, perfecto. Ya. Entonces, como les decía, todo claro, excelente, me alegro mucho. Entonces, como les decía, la posibilidad de entrar a nuevos competidores siempre es un riesgo para las industrias, para los integrantes de una industria, y eso depende de lo que se llama barreras de entrada. ¿Ya? Em, ¿Y qué son las barreras de entrada? Es todo aquello que impide que alguien pueda entrar a una industria. Entonces, por ejemplo, van a ser las economías de escala, que es como los procesos de fabricación que se hacen cuando son más baratos, porque yo tengo grandes estructuras capaces de hacerlo. El conocimiento específico, tecnología especializada, curva de aprendizaje, la preferencia de marca, ya súper importante, los canales de distribución, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿en qué industria tiene barreras de entrada débiles? ¿Se les ocurre alguna? ¿Eso es un no? ¿O se me cayó internet o algo así? Eh, Al menos yo no, está como complicado. No se me ocurre un... A ver, una industria con barreras de entrada es una industria en la que, no sé, o sea, con barreras de entrada débiles, quiero decir, es una que, por ejemplo, ustedes puedan salir de esta clase y armar una empresa. ¿Se les ocurre algo que ustedes puedan salir de acá y empezar a hacer? eh, importar cosas de fuera y vender. Vender Y, alfajores, dice Fernanda. Exacto. Vender pancito, qué sé yo. Ustedes agarran un Instagram, meten a sus amigos, ropa usada, sí. Todas esas son industrias que tienen barreras de entrada bajas, porque cualquiera puede entrar a competir. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿pueden entrar a competir en la industria de las centrales hidroeléctricas?
Difícil. Harto más difícil, ¿verdad? No es que no se pueda, pero es harto más difícil. Y si les digo las industrias centrales nucleares, se pone más complicado todavía. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos barreras de entradas altas, eso significa que en, la fuerza de nuevos competidores, la potencial entrada de nuevos competidores es baja. ¿Ya? Es una fuerza débil, porque significa que es menos probable que entren nuevos competidores. Y a la inversa, si yo tengo una fuerza de potencial de entrada de nuevos competidores fuerte, eso es porque tengo barreras de entrada débiles que permiten la entrada de nuevos competidores. ¿Se entiende? Sí, profe, súper claro. Perfecto. La fuerza de los productos sustitutos es la probabilidad de que alguien reemplace mi producto con otro, ¿ya? Y depende de la calidad de desempeño y otros atributos. Entonces, por ejemplo, en, en la industria del pan o de los alfajores, ¿es fuerte o es débil los productos sustitutos? Yo consideraría igual fuerte, ¿Por qué? porque, o sea, así como pan como tal, no es que yo pueda reemplazar el pan, pero en vez de comprar pan, puedo comprar queque o, bueno, así con diferentes cosas para comer. Y usted dice, voy a competir y voy a vender bagels. Si vende bagels, ¿hay compradores de pan que le van a comprar bagels? Bueno, no necesariamente. ¿Existen o no? ¿Sí? Existen. Por lo tanto, hay un producto sustituto ahí. Si usted hace berlines, ¿hay probabilidad de que compradores de marraqueta tradicionales le compren berlines? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, hay productos sustitutos para el pan, hay muchísimos. Entonces, esa es una fuerza fuerte. ¿Se entiende la idea del análisis? sí, profe. Perfecto. Luego viene el poder de negociación de los proveedores y los clientes. El de los proveedores depende de la cantidad de proveedores que existen en una industria, ¿ya? Y de la amenaza de integración hacia adelante o hacia atrás. Entonces, por ejemplo, si ustedes son proveedores de Walmart, ustedes en la industria de los proveedores de Walmart, ¿son fuertes o son débiles frente a Walmart? Muy débiles frente a Walmart. Muy débiles. Entonces, el poder de negociación de los proveedores en esa industria, ¿cómo es? Los proveedores muy alta, porque no tengo el volumen para tener como el poder sobre ellos, como si lo tiene Walmart. Por eso, el poder de negociación de los proveedores en esa industria es bajo, es débil. Ah, claro, sí, lo estaba analizando de otra forma, pero sí. En el revés, ¿ya? Y porque hay un montón de proveedores que van a estar dispuestos a entregar el mismo producto a Walmart. Y además existe la posibilidad de integración hacia adelante. En algún momento el proveedor puede decidir hacer la pega de distribuidor y al revés. Y eso les da más fuerza o menos fuerza. Entonces, por ejemplo, en, pucha, no, tengo un bloqueo creativo y no se me ocurre en este momento otro ejemplo. Pero la integración es hacer la pega de distribución. ¿Ya? Vamos a verlo en el poder de negociación de los compradores, que es al revés. El poder de negociación también va a depender de la cantidad de compradores, del costo de cambio y de la amenaza de integración hacia atrás. Entonces, aquí sí es más fácil que se me ocurra un ejemplo, que es que, por ejemplo, si eh, ustedes son Walmart, como clientes, son tremendamente fuertes frente a mí como proveedor.
¿ya? No solamente porque existen pocos compradores a lo que yo vendo, sino porque además ustedes podrían hacer mi propia pega. Entonces, si yo vendo azúcar, por ejemplo, ustedes podrían sacar azúcar marca Walmart, marca líder, marca cuenta, arroz, ¿me entienden? Entonces el poder de negociación ahí de los clientes es muy alto. En ese caso, que el cliente sea en Walmart. Por ejemplo, ¿cómo es el poder de negociación del cliente en la industria de las mismas telcos? Pero en las telco el cliente sería... Ustedes. Ah, ya. Yo creo que tenemos alto poder porque como que se pelean por los clientes. Sí, pues, ¿verdad? Y es fácil cambiarse de marca, no cuesta mucho. Entonces el poder de negociación que tienen los clientes es alto. No es que los clientes de las telcos se van a convertir en proveedores de telco, que es la amenaza de integración, pero es un costo de cambio muy bajo. Es muy fácil cambiarse de marca. En cambio, si ustedes son adictos a Coca-Cola, ¿cómo es su poder de negociación? Em, Igual es que Coca-Cola es mucho más grande y tampoco como que me necesita como cliente. O sea, es que pueden necesitarlos como cliente, pero es que el tema es que esta parte, el costo de cambio es muy alto. ¿Ya? No es porque sea alto en el sentido financiero, sino que porque la marca Coca-Cola es muy atractiva como marca. Hay familias que no consiguen el almuerzo sin una Coca-Cola. Y no es cualquier bebida, es con una Coca-Cola. ¿Ya? La preferencia de marca es muy alta ahí. El costo de cambio también es, por ejemplo, alto en los productos Apple. Si ustedes tienen todos los productos Apple, si tienen iPad, iPhone, Mac, todas las cosas conversan entre sí, son muy simples, son, ¿cómo se dice? El flujo de información es muy sencillo. En cambio, con Windows no pasa tanto eso. Entonces el costo de cambio es alto. ¿Se entiende la idea? Claro. Perfecto. No vamos a hacer esto. Vamos a hacer una clase corta hoy día, en honor al jet lag. El profe, tengo unos problemas, dice Isaac, de conexión. Ah, ya, no se preocupe, Isaac, pero puede ver la grabación. Ahora, si es que además les quedan dudas de esta, está la grabación en mi canal, la clase del vespertino también, por si, por si no estuvieran escuchando bien o cualquier cosa por el estilo, pueden también ver esa. Yo voy a dejar esta, pero también podrían ver la otra, ¿ya? En caso que hubiera alguna falta de información. Eso. Entonces, bueno, además ya vimos el exterior de la industria, ahora vimos el interior de la industria, y hay otro tipo de análisis que se empezó a desarrollar a finales de los 90 en torno a la propia empresa, ¿ya? En torno a los recursos de la empresa. Em, Fernanda, vamos a emitirla de nuevo. Y lo que buscaba ese análisis es resolver cómo es la organización en torno a sus recursos y capacidades, ¿ya? Los que pueden ser tangibles, como los activos físicos, los activos financieros, intangibles como los conocimientos, habilidades, reputación, cultura, conocimiento de marca, etc. O humanos, ¿ya? Cuando nosotros sumamos las distintas capacidades que tiene una organización, entre sus distintas actividades, procesos, etcétera, se construye algo que se llama cadena de valor. ¿Y qué es la cadena de valor? Es toda la serie de actividades o procesos que sumados agregan valor
a lo que nosotros entregamos, ¿ya? ¿Y qué es lo que se supone que pasa? Que todas las distintas etapas de mi cadena de valor van a permitir que lo que yo vendo sea atractivo. Y para poder hacer eso, siempre tenemos que evitar desperdiciar costos en procesos que se están repitiendo o que no son útiles o que no agregan valor. Ese es el concepto tradicional, agregar valor. Entonces, la competitividad de la compañía no depende solo de las actividades, sino también de lo que los proveedores y canales de distribución pueden hacer. ¿Qué significa eso? Que una empresa puede ser más o menos competitiva dependiendo de quiénes son sus proveedores y o quiénes son sus distribuidores. ¿Por qué? Porque si yo tengo un proveedor malo de Internet, por ejemplo, y yo estoy intentando dar un servicio que depende de que mis servidores funcionen y se me cae Internet a cada rato, entonces yo voy a dar un mal servicio. ¿Se entiende? Y no es culpa mía, es culpa del proveedor que escogí. Mismo pasa con los canales de distribución. A lo mejor yo tengo un e-commerce y estoy vendiendo cosas y qué sé yo, contrato a alguna de las empresas que existen de distribución y no llega, o se demora un día o 2 días. En ese caso tampoco me sirve, ¿verdad? Estoy generando un cuello de botella en mi distribución que va a dejar mal mi imagen de marca. Entonces, ¿cómo se mejoran las distintas etapas o procesos de la cadena de valor? A través de algo que se llama benchmark. ¿Qué es el benchmark? Es el proceso de revisar a las compañías líderes en alguna etapa para copiarles sus mejores prácticas, tratar de llevarse las mejores prácticas. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Revisa las actividades del negocio que necesita mejorar, revisa quiénes están haciendo las cosas, se contacta con las compañías y se lleva lo que aprende. Otra cosa que se hace en general en las industrias es llevarse personas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si yo quiero mejorar, por ejemplo, qué sé yo, el área de marketing de mi organización, a lo mejor voy a ir donde el competidor y le voy a ofrecer más plata a su jefe de marketing. Y le voy a ofrecer mejores condiciones, me lo traigo, y ese jefe de marketing que tiene en este momento las mejores prácticas de la organización, va a implementar esas mejores prácticas en mi organización. ¿Ya? Esas también son formas de hacer una suerte de benchmark para hacer mejoras en mis procesos. ¿Qué herramientas se usa entonces para analizar cómo nos estamos comportando? La matriz FODA. ¿Qué es FODA? Fuerza, oportunidad, debilidad y amenaza. Y lo que nos dice es si es que el conjunto de eventos externos a mi organización e internos a mi organización me ofrecen una oportunidad, una debilidad, una amenaza o una fortaleza. Y lo que hago es construir estrategias en torno a eso. Entonces, por ejemplo, se van a establecer una lista de fortalezas internas, una lista de debilidades internas, una lista de oportunidades externas, una lista de amenazas externas, y luego lo que hago es armar estrategias para enfrentar esta fortaleza oportunidad, o esta fortaleza amenaza, o esta debilidad oportunidad, o esta debilidad amenaza. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo chiquitito. Digamos que volvemos al ejemplo de nuestra panadería. ¿Qué fortalezas podemos decir que tiene nuestra panadería? Denme algún ejemplo. Puede ser que sea como un pan de mucha calidad que le encanta a los clientes. Ya, alta calidad, perfecto. ¿Qué otra fortaleza tenemos?
Un buen tiempo de cocina, rapidez. Ya, rapidez en la entrega. Perfecto. ¿Qué debilidad tenemos? Precio, disponibilidad, dice Fernanda. Entonces, digamos que vendemos precio alto y tenemos, ¿cuál es la debilidad del despacho? Que despachamos a poca distancia. Poca distancia de despacho. ¿Ya? ¿Qué oportunidad tenemos? Estas tienen que ser externas. Digamos que oportunidad está entrando una nueva marca de, a ver, ¿qué se ha hecho en casa o sería fortalecer? No, porque es parte de lo que hace la propia empresa. Una oportunidad podría ser que esté entrando una empresa, un proveedor de trigo más barato a mi país. ¿Me entienden? Porque eso es algo externo a la empresa que me podría servir de algo. ¿Ya? Y finalmente, una amenaza. ¿Qué amenaza podría ser? Que vendan pan más barato. No, podría ser algo como un alza en los precios, como la inflación, por ejemplo. Inflación y alza en precio de trigo, slash combustibles, slash sueldos, etcétera. ¿Ya? Profe, y si la inflación, o sea, la inflación siempre es una amenaza o igual se puede ocupar como una oportunidad para vender algo más barato. Porque si hay más inflación, la gente va a querer ahorrar porque va a estar todo caro. Entonces, ¿podría ser verse como una oportunidad en algún negocio? Tendría que ser un negocio. Es difícil, sumamente difícil, porque, a ver, primero, la competencia puede hacer lo mismo, partamos por ahí. Segundo, la inflación también me pega a mí. Entonces, es complejo. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer para, para responder a algo que también nos está pegando a nosotros? O sea, si el margen mío disminuye, yo también tengo que pagar sueldos, yo también tengo que pagar productos, proveedores, etcétera. Em, ¿Cuánto puedo mantenerme en un precio bajo antes que me coma el tema y quiebre? Claro. Ese es el gran problema que tiene la inflación, que no perdona a nadie. O sea, Claro, es que yo lo estaba pensando por el lado del proyectito que estábamos haciendo nosotros, ujú. del avance, y que como nosotros no vamos a vender zapatillas, nosotros seríamos como un sitio donde la gente, lo que nosotros queremos es que la gente prefiera entrar a nuestro sitio en vez de entrar a la página de Adidas para poder ver los precios y de ahí recién meterse a la página, hacer como un intermediario. Entonces, en ese caso, yo estaba viendo así como en la matriz FODA, que también tenemos que presentarle, como una oportunidad quizás que la inflación haga que la gente quiera ahorrar plata y para eso van a impulsar, va a impulsar a nuestra página porque justamente nuestra página es para ahorrar. Sí, pero a ver, ¿ustedes cómo ganan plata? ¿Cuál es su modelo de negocio? Nuestro modelo de negocio estaría centrado como en la publicidad de la página y después ya en algún momento que la página ya gane como popularidad y que ya tengamos como que seamos más atractivos, ahí lograr acuerdos con empresas. Ese es uno de los objetivos que tenemos. Con empresas grandes de zapatillas, cosa de promocionar su zapatilla antes que las demás, tipo que uno entra a la página y que aparezcan las zapatillas de ellos, porque lo otro de publicidad es como más genérico, pero lo otro ya sería como de la marca, no sé, Adidas, por ejemplo. Sí, no sí entiendo. Pero el tema es que ustedes, como intermediarios,
no tienen en este momento ningún tipo de control sobre el precio de la zapatilla, ¿verdad? No, solamente Entonces, es, si es que las marcas suben sus precios por causa de la inflación, ¿cómo podrían ustedes aprovechar, digo, como, ¿dónde estaría la oportunidad? Porque las marcas van a subir los precios, entonces la persona cuando entre a ver, va a ver precios altos. claro, pero cuando están el precio alto, la gente va a querer buscar zapatillas baratas. Y cuando quiera buscar zapatillas baratas, va a entrar al sitio web porque justamente ahí es donde le va a salir, mira, aquí es donde está más barato. Que esa es como la idea del proyecto que tenemos. Pero en ese sentido, claro, sí, en ese sentido tiene propósito, sí. O sea, si es que ustedes efectivamente tienen zapatillas que sean marcadamente más baratas, porque si las zapatillas van a costar lo mismo que cuestan afuera, o si, no sé, pues cuando alguien googlea zapatillas y les salen los mismos precios que van a ofrecer ustedes, no va a ser tan Claro, importante. Pero sí, porque claro, la diferencia con esta empresa que decían ustedes de computadores es que los computadores son más difíciles de comprar. Y el error te sale más caro, entonces da más miedo equivocarse. claro. Que igual esta página tampoco es que uno esperaría generar mucha plata al corto plazo. Es como más intentar hacerse una reputación y de ahí recién cuando ya tenga una base sólida, ahí ya se podría ganar utilidad. Y claro, no, pero sí, o sea, como herramienta para encontrar menores precios, está súper atractiva como oportunidad en este momento. Ya, sí, esa era mi duda. Bacán. Muchas gracias. Por nada. Entonces, tenemos ya nuestra lista de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y lo que hacemos es armar estrategias en torno a eso. Entonces nos podemos decir, bueno, qué oportunidad, o sea, qué estrategia puedo armar con esta fortaleza y esta oportunidad? Entonces digo, está entrando a mi país un proveedor de trigo más barato y yo entrego productos de alta calidad. ¿Qué estrategia puedo juntar ahí si mezclo las dos cosas? Que se puede tener alta calidad a menor coste. Mm, suena, pero no lo tengo tan claro porque el proveedor de trigo no es necesariamente de alta calidad. Mm, ¿Se fijan? Entonces, como que la idea sería poder cruzar ambas cosas. Quizá lo que podríamos hacer es ofrecer un subproducto más barato, quizá con menor calidad, pero con la misma marca de nosotros. Entonces ahora tendríamos el producto premium normal y un producto, no sé, no tan premium en versión más de este proveedor. ¿Se entiende? sí. Profe, tengo una duda que la matriz fue así como usted la está explicando, porque yo la había revisado antes. Y esto así como de juntarla, hacer como cruzar la lista de fortalezas y de oportunidades, o bueno, ahí viendo qué parte de la matriz, como que en otras fuentes de información no salía eso como tal, salía así como responder unas preguntas, así como que tenía que responder, eh, por ejemplo, la fortaleza, así como qué es lo que hacemos bien, o qué nos hace especiales, y responderla así. Eso para describir la lista de fortalezas. Ya, O sea, ¿qué es lo que hacemos bien? ¿Qué es lo que nos hace especiales? Tenemos alta calidad, entregamos rápido. Es la lista de fortalezas. Em, pero la gracia es usar la matriz FODA no solamente como un descriptor, sino que como una estructura de estrategia. ya, me entiendo. Claro, porque había visto esta matriz, pero de dos por dos. Claro, pues, solamente con las... Así como resumida. Eso. Claro, no, pero eso es más limitante. La idea es poder, acuérdense que lo que estamos viendo acá es planificación estratégica en la organización. Lo que queremos decir es cómo armo yo estrategias para enfrentar mi macroentorno, mi microentorno y mi propia empresa. Ya. Y bueno, tendríamos que hacer lo mismo con la debilidad de oportunidades, con la fortaleza amenaza y con la debilidad de amenaza. ¿Se entiende bien? Sí, profe.
Fernanda. Sí, perfecto. Excelente. Eso hasta ahora. Y ventaja competitiva es entonces todo aquello que nos diferencia de manera positiva. Tener mejor calidad, ser más eficientes, entregar mejor satisfacción o innovar más. Y eso se manifiesta a través de tener barreras para la imitación, las capacidades o falta de capacidades que puedan tener nuestros competidores y el dinamismo que pueda tener nuestra industria. Entonces existen dos grandes tipos de ventajas competitivas. Una es la ventaja en costos y la otra es ventaja en diferenciación, que es donde cae también la innovación. La ventaja en costos es aquella que conseguimos cuando todo el costo acumulado de nuestras actividades es más bajo que el costo de nuestros competidores. ¿Qué significa esto? Que si yo soy un almacén y aparece un líder al lado, probablemente estoy frito en mi venta de productos. Porque los productos, porque las actividades, en términos, por supuesto, relativos, la suma de las actividades que tiene el líder va a ser más baja que la suma de las actividades que tengo yo. Entonces, ahí mi ventaja va a ser el conocimiento de mis vecinos o quizá la facilidad para ingresar a mi negocio, cosas por el estilo. ¿Y cómo controlamos entonces los costos? A través de los impulsores de costos y la reconfiguración de la cadena de valor. ¿Cuáles son los impulsores de costos? Son todas estas distintas etapas, de estas distintas características que nos forzan a subir nuestros costos. Entonces, por ejemplo, la capacidad de hacer o no hacer economías de escala, el efecto que tiene la curva de aprendizaje, la entrada de recursos claves, las otras etapas en la cadena de valor, la comunicación que existe entre unidades empresariales, las posibilidades de integración hacia atrás o hacia adelante, lo que les había dicho antes, etc. Y la renovación de la estructura de la cadena de valor pasa por simplificar el diseño de un producto para gastar menos ya en sus procesos, cambiar procesos tecnológicos a unos que sean más simples o al revés, automatizar etapas, utilizar obviamente tecnologías de informática en vez de usar procesos manuales, ofrecer productos más básicos que tienen mucho que ver con simplificar los diseños, o incluso puede llegar a hacer cosas tan extremas como reubicar las instalaciones más cerca de los proveedores o más cerca de los clientes. ¿Ya? No sé, si mi producto está en China y mis clientes están en Australia, es una pésima idea estar en Chile y hacer ese cruce. ¿Ya? Eso con los costos. Entonces, al final, la ventaja con costos es que mis costos sean más bajos que los de mis competidores. Solamente eso. Lo que tengo que hacer es conseguir que eso suceda. ¿Ya? Y la ventaja por diferenciación es una diferencia positiva en cuanto a las capacidades, que puede ser por reputación, por reconocimiento de marca, por tener patentes, algo que me permite funcionar. Y sobre todo, tiene que ser algo que pueda durar en el tiempo y que no puede depender de las personas. Entonces, por ejemplo, si es que mi empresa funciona espectacular porque tengo a un genio de la inteligencia artificial que programa todo, voy a quebrar, sí o sí, porque en algún punto mi genio se va a ir, eh, o va a armar su propia empresa, o va a querer participación accionaria, o lo que sea, ¿ya? Pero no puede depender entonces aquello que me diferencia positivamente de una persona. Tiene que ser estructural en mi organización. Entonces, bueno, dos académicos, Chan Kim y René Mauborgne, el año 2004, publicaron un estudio que hicieron analizando 120 años de industrias para 150 movimientos estratégicos, y a través de ese paper concibieron el concepto de los océanos azules. ¿Qué son los océanos azules? Es como ellos llamaron a las
a los mercados nuevos que se construían a través de la innovación en distintas áreas. Cuando se innovaba, entonces, ellos decían, en un mercado competitivo son los océanos rojos, porque están hechos rojos de sangre de los competidores. Sin embargo, también existen los océanos azules, que son los que nacen cuando se inventa un nuevo mercado. Y ellos dijeron, bueno, ¿cuál será el impacto que tiene sobre la creación de negocios, sobre los ingresos y sobre los márgenes de ganancia, la creación de estos nuevos océanos, de estos nuevos mercados? Entonces, en los últimos 120 años, ellos estudiaron que el 14% de los negocios que comenzaban eran de océanos azules, o sea, innovaciones. Ese 14% se estaba llevando el 38% de las ventas, y ese 38% de ventas se estaba llevando el 61% de margen, ¿ya? O sea, 2 de cada 3 dólares vendidos en esos 120 años se fueron para el 14% de negocios que estaban inventando un nuevo mercado. Entonces, estos dos académicos valorizaron el impacto que tiene la innovación como herramienta de creación de valor, ¿ya? Ejemplos de estos casos de éxito de océanos azules pueden ser, por supuesto, que el modelo T de Ford, que revolucionó la industria del transporte, el Cirque du Soleil, que cuando cambiaron los animales y todas estas cosas, Starbucks, Cemex, que cambiaron, como en este paper que yo les mandé a ustedes, del paradigma del T pequeña, creo que se llama. Cemex cambió cómo entregaban el cemento y lo empezó a hacer haciendo un benchmark y llevándose el mismo modelo que usaban las ambulancias. Entonces con eso estaban llevando extremadamente rápido el cemento y generando una innovación, ¿ya? Eso. Entonces los océanos azules al final lo que hacen es valorizar, como les decía, el impacto que tiene el emprendimiento innovador, ¿ya? Que concretamente genera más riqueza que el otro. Eso. Dudas, preguntas, consultas. Todo claro. Excelente. Entonces que les vaya muy bien en lo que queda de aquí a mañana en la noche, para el anteproyecto, y después comenzaremos ya con los temas de innovación propiamente tal el lunes. Ya, profe. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, que estén muy bien, que descansen. Chau, chau. Chau.